noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No tengo compañero a quien preguntarle cómo les fue el fin de semana porque se lo tomó. Se tomó una semanita de vacaciones, Cortina, que se lo merece. A ver, antes que nada quiero agradecerle a Mirta Legrand, a la producción de Mirta, que me invitó el sábado a la noche. Fue una mesa muy interesante con Margarita Stolbizer, con Felipe Solá, con Jonathan Viale, con Amalia Granata, donde se suponía que yo tenía que hacer la pregunta complicada. La pregunta donde había que preguntarle, valga la redundancia, decirle a Mirta qué había pensado después de una semana de tanta visibilidad con lo que dijo sobre Cristina, que era una dictadura, que era autoritaria, que la brecha existía y que la había creado el gobierno. Bueno, gracias a todos los medios que lo levantaron, ¿no? Porque mi pregunta fue muy simple. Si no le parecía que de alguna manera había sobreactuado un poco, había sido un poquito exagerada la forma de decir que era una dictadura. Se lo pregunté a Mirta y me dijo que no tenía ninguna autocrítica para hacer. Y también pienso, a ver, cuando se habla de la brecha, que es cierta que la sociedad argentina está dividida en dos, como estuvo muchos años atrás, durante un tiempo se había diluido un poquito la brecha, pero ahora hay K y anti-K, peronismo, antiperonismo. Me parecía que también nosotros, los comunicadores, y Mirta, como una gran comunicadora, porque al no haber programas políticos en los canales de aire, automáticamente el sábado a la noche y el domingo al mediodía, Mirta se convierte en el programa político por excelencia de la semana. Y entonces marca la agenda de los diarios, ya que repercutió en los diarios, de las radios, de la televisión. Y me pareció que ella también, como comunicadora, tiene una responsabilidad, como tenemos todos. Me parece que no se puede decir cualquier cosa en los medios, porque está fomentando la brecha, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó. Gracias a todos, vuelvo a insistir. Ahora, por empezar, vamos a ir agradeciendo también, agradeciendo a Renzo, que se ocupa de mi pelo. Voy a agradecer a Garófalo, a Salman, dale, los zapatos. Mira esto. Los zapatos son bien interesantes porque son todos negros y tienen un filete dorado que llama la atención, que es bien lindo y que le da como un tono, ¿no? Lo hace brillar un poquito. Equipo, subite un poquito la cámara, pantalones, cigarretas y finitos, camisa y saquito de Garófalo. Los anteojos son de Ventura porque está cada vez más chicata. El tema es así. Hoy me parece que no voy a hablar de plata, porque no está Cortina, pero voy a hablar de sindicalismo. Voy a hablar de cómo juega el sindicalismo en las próximas elecciones, a 2 semanas de las internas, de las PASO. ¿Qué lugar tienen los sindicatos? ¿Tendrán la vaca atada? Quiere decir que todos los afiliados apoyarán lo que dice el secretario general, o será como supuestamente pasa con muchos intendentes, que la gente que los vota, los intendentes, no necesariamente apoya al que apoya el intendente de turno, ¿no? Me da la sensación, como decía Julio Bárbaro, que los Moyano, los sindicatos tradicionales, le dan un halo de peronismo al grupo, a la sociedad, a los candidatos. Pero no sé si no son o piantavotos o dan votos. A ver, ¿cómo surge esto? Y me parece que tenemos un especialista, que es Ricardo Carpena, que es alguien a quien conozco hace mucho tiempo, a quien leíamos en La Nación, leemos ahora en Clarín, que sabe de esto. Y me pregunto, ¿cómo juegan en las próximas elecciones? ¿Cómo van a jugar los sectores más de izquierda, que no están apoyando a las estructuras sindicales? ¿Y cómo funciona? ¿Y qué va a pasar, ¿no?, con estos votos? ¿Están en las listas los sindicalistas o solo aparecen en las fotos? Bueno, auspiciantes y ya venimos, dale.
estamos con Ricardo Carpena. A ver, especializado en temas sindicales, no me voy a equivocar. No. Muchos años en La Nación tampoco. Tampoco. Y ahora te pasaste a Clarín. Ahora estoy en Clarín, sí. Estás en Clarín, desde te el año leemos. 2012. Ricardo, a mí me parecía que es un buen momento para analizar el rol de los sindicatos y de los sindicalistas en esta etapa, ¿no? Los K, los anti-K. ¿Qué pensás de los... ¿Qué rol tienen hoy los sindicalistas y los sindicatos en este panorama, no? Es un momento interesante para mí, que hace 30 años que sigo este sindicalismo argentino, porque en realidad es una etapa de reacomodamientos ante el poder que viene, ¿no? Sí. Una elección presidencial decisiva, y además en particular en este año, en este momento, es una situación donde el sindicalismo peronista ha sufrido, porque realmente lo sufrió por sus características tan particulares, el ejercicio del poder de Cristina también, ¿no? Una presidenta que, a diferencia de lo que hacía su marido, que trataba de cautivar al sindicalismo, llegar a acuerdos, como fue en su momento con Moyano, lo que hizo fue destratar a todos por igual. Cristina exigió siempre un disciplinamiento absoluto a cambio de nada, porque en realidad Cristina lo que hizo, a diferencia de tantos presidentes que ha habido en la historia de la democracia argentina, exigió esta fidelidad, pero no les dio a los sindicalistas a cambio, en esta suerte de toma y daca que hay en el poder político y sindical, el típico repertorio o kit de privilegios, digamos, que se cede desde el poder siempre al sindicalismo, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero este kit de privilegios se lo habían dado a Moyano. Moyano creció muchísimo, digamos, a la sombra o a la luz del kirchnerismo. Por supuesto, pero esto fue Néstor Kirchner, que también por su problema de origen, el famoso 22% con el que llega al poder, necesitó también tener en el plano sindical, para que haya paz social, asegurar la gobernabilidad, llegar a acuerdos con los sindicalistas más fuertes, y en ese momento realmente era Camioneros con la nave insignia conducida por Moyano. Pero esto terminó con Cristina, y Cristina impuso una relación muy distinta con el sindicalismo, en donde también le exigió mucha fidelidad, pero no le dio lo que le había dado Néstor al sindicalismo, que son espacios de poder concreto, manejos de los fondos de las obras sociales, lugares en las listas como ellos querían, lugares en los directorios del ANSES, del PAM, etc. Con lo cual hay una especie de estado de revolución interna, ¿no? Una especie de crisis de identidad muy grande por parte de este sindicalismo peronista, que siempre golpeó para negociar, como decía Bandor, ¿no? Y en este caso se acostumbró a golpear, pero no obtuvo nada por parte de Cristina, que nunca quiso negociar. Con lo cual hay un sector del sindicalismo, el que siempre está acostumbrado más a negociar con el poder, que realmente fue muy fiel a Cristina, hablo de la CGT, liderada por Caló, por ejemplo, pero que realmente en los términos en que ellos manejan y conciben el poder, no han obtenido casi nada. Entonces, este es un momento interesante porque, digamos, estamos ante una elección presidencial donde tenemos un Scioli que está logrando la mayor cantidad de adhesiones sindicales a partir prácticamente de ningún compromiso, pero sí del conocimiento que tienen los sindicalistas de él, que ellos saben que Daniel no va a tener ningún problema en darles lo que ellos quieren, ¿no? Y volviendo, porque al principio parecía que Moyano estaba al principio cerca de Massa, después viró un poquito y parecía que todo un sector del peronismo anti-K, se iba a acercar o se estaba acercando a Macri. Ahora, de hecho, en concreto, no hay una foto de los sindicalistas con Macri. Parecía que Moyano estaba ahí al filo, ¿no? Más allá de la diferencia de Facundo que está con Massa. Pero, digo, ¿qué pasó? ¿El sindicalismo es piantavotos? ¿Los sindicalistas no los ponen en las listas? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mira, una de las tantas cosas que ha cambiado en las últimas décadas es justamente la percepción que tiene la clase política de la sindical, ¿no? En esto es muy distinto a la percepción que había en el año 83, por ejemplo, me acuerdo en aquellas elecciones que ganó Alfonsín, donde realmente los candidatos, para lograr armar sus campañas, sacar gente a la calle, poner afiches y pintadas, necesitaban de los sindicalistas. El aparato político, sindical, económico también del sindicalismo, que también permitía llevar gente a la calle, llevar los muchachos con los bombos. Bueno, esto era parte de la lógica de la política y sindicalismo en los años 80. En los 90 la política empezó a cambiar de financiamiento
empezó a haber mucha empresa que empezó a financiar las campañas políticas. En los últimos años también es cierto que hay otros tipos de financiamiento. Algunos dicen, aunque siempre son cosas que están siempre tramitándose en sede judicial, muchas veces sin definición, que también hay aportes del narcotráfico en algunas campañas políticas. Sí. O sea que ha cambiado todo eso. Y el sindicalismo se ha quedado reducido a partir de este importante aporte económico que ha habido de otros sectores a su mínima expresión, porque también es cierto que, como vos decías, con mucho acierto, son piantavotos. Para muchos sectores de la sociedad, de la clase media, tener un sindicalista no es bueno, te fuga un montón de votos de la clase media. Con lo cual tienen este dilema, muchos sindicalistas, que es cómo volver a ser apetecibles para el poder político. La otra condición que siempre tuvo el sindicalismo peronista, somos los garantes de la paz social. Sí. Aseguramos gobernabilidad. Si están en contra nuestro, nosotros les paramos el país. Esto siempre fue así, también hasta Cristina Kirchner, donde Cristina ha soportado 5 paros generales y muy exitosos, y sin embargo no ha movido un milímetro sus políticas y todo se mantiene bastante igual. No hay, digamos, ningún tipo de dinámica distinta. Ahora, entonces, esto quiere decir que los sindicatos han perdido poder, esto quiere decir que han tenido un sector, se han visto, digamos, influenciados o avasallados por unos sectores de los partidos obreros, de los partidos más de izquierda, que han perdido su poder, y que para la sociedad, para los votantes, no son interesantes. Hay una combinación de todo esto que estás comentando vos, porque es cierto que los sindicatos hoy, si bien tienen mucho poder, y la Argentina sigue siendo el país que tiene el nivel de afiliación sindical más alto del mundo, pero como estructura y como corporación, el sindicalismo ha perdido mucho poder político. Entonces, no tiene esta herramienta de presión, que son los paros, o la amenaza de los paros, porque no ha surtido efecto en el poder político reciente, con lo cual perdió una herramienta importante. Al mismo tiempo tiene esta sensación de estar acorralado ante la opinión pública, con mala imagen. Y tiene otro fenómeno que es el más de fondo, me parece a mí, el que está provocando las mayores transformaciones, que es un tema estructural. O sea, tenemos en los sindicatos, haciendo un cuadro muy rápido, cúpulas que en muchos casos están enquistadas en los sindicatos, que se mantienen por este sistema virtuoso, entre comillas, de la reelección perpetua. Los Cavalieri. Exactamente, Cavalieri, hay un montón de sindicalistas. Está todavía Baldassini, que está del año 65, al frente de Foesit de los telepostales, por ejemplo. Pero bueno, estos sindicalistas también tienen una brecha muy grande, se ha abierto con los trabajadores. Porque en muchos casos, este tipo de dirigente, que tiene un promedio de edad de 65, 70 años, no puede llegar a conducir o con sus mensajes a penetrar en trabajadores que son por ahí jóvenes, sobre todo porque a partir del año 2003 entró mucho trabajador joven al mercado laboral, que tiene otro comportamiento. Es un tipo de trabajador rebelde, discutidor, y ahí es donde el sindicalismo tradicional no puede llegar. Ahora nosotros, ¿no? Yo decía, a mí me gustaría como trabajadora en algún momento tenerlo a Moyano en mi sindicato, porque tienen los camioneros unos salarios que no consigue nadie. Digo, también eso, de alguna manera, son personajes que saben negociar, que con las paritarias consiguen unos sueldos maravillosos. No, sin duda. Está el modelo camionero, digamos, es el equivalente actualmente lo que era la UOM en los años 70, ¿no? Una especie de gran legión, digamos, de trabajadores que sigue a un gremio que marca tendencia. En este sentido, camioneros es indiscutible. El tema es que no son todos camioneros y que aún camioneros, vos fíjate, es interesante también lo que decís, porque aún camioneros tampoco es monolítica. Acordate lo que pasó en las elecciones donde Moyano llega a una alianza con De Narváez y sin embargo en el conurbano perdió en 10, 12 distritos del conurbano, perdió con Pitrola. Y él, si bien no estaba expuesto como candidato, estaba en un lugar simbólico de la lista, era Moyano apoyando un candidato. Y en el plano político le fue mal. O sea que esto a Lorenzo Miguel en los años 70 no le hubiera pasado. O sea, también hay una diferencia entre el comportamiento de las bases hoy, que son mucho más efervescentes y menos disciplinadas que lo que eran en otras décadas. Y esto es lo que está pasando en muchos sindicatos, donde hay sensación de que son como cáscaras y por debajo hay una brecha, donde hay muchos dirigentes que no visitan las fábricas de hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos que ir a un corte, pero quiero dejarte una pregunta. ¿Podemos ubicar cómo están en las listas, en las distintas listas para las próximas PASO los sindicalistas? ¿En qué lugares están? Dale, ya volvemos.
Cuando tu plan de salud está pensado desde la prevención, tu cobertura se multiplica. Por eso, si lo pensás, OSDEPIM es la mejor opción para vos y tu familia. Plan de Salud PYME te protege. Encontrá un plan a tu medida llamando al 0800-288-8432 o en nuestra web. OSDEPIM, la obra social empresaria. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Banco Industrial, el banco de los que hacen. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Para tu quincho. Para tu quincho. Una parrilla. Una flor de parrilla. Un chori. Un chinchu. ¿Alguien? Ser la mejor empresa láctea es una gran responsabilidad. Una responsabilidad que alimentamos día a día para ofrecer siempre los productos lácteos de máxima calidad. En Carrefour, la responsabilidad empieza por casa. Somos 20.000 hombres y mujeres que formamos parte de Carrefour y que nos comprometemos día a día con las comunidades donde estamos presentes y con el medio ambiente. En definitiva, nuestro compromiso es con vos. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Un simple encuentro puede cambiarlo todo. En un instante te quedas sin aliento. Y a partir de ahí, el tiempo no importa. ¿Qué te mueve? ¿Qué te impulsa? Eso es lo importante. Porque cuando algo te moviliza, te pasan millones de cosas. Nuevo Honda HR-V. No te mueve, te moviliza. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. ¡Nos dieron el préstamo en el Galicia! ¡Podemos hacer la reforma! Ahora sí. Bien, esto vuela. Vamos a poner un espejito divino con unas florcitas preciosas. Esta foto vuela y te estoy haciendo un tremendo favor. Todos esos trofeos de segundo puesto vuelan, vienen los peluches, sale batería, entra cuna y esto, obviamente, vuela. Si es un avión, ¿qué va a hacer? Sí, yo también voy a volar un día de estos. Acá estamos nuevamente con Ricardo Carpena. Ricardo, yo te había preguntado, en las listas, ¿no? Después de tanto negociar, en la lista de Massa, en la lista de Macri, en la lista de Daniel Scioli, ¿cómo están ubicados? ¿En qué lugares están? Nombrémoslos. No están muy bien ubicados en relación con la tradición del sindicalismo, que siempre, te acuerdas, en la época de Lorenzo Miguel era el famoso 33% de representación en las listas a través de las 62 organizaciones. Hoy es más fruto de la patriada que de la presión personal de algunos sindicalistas o de las necesidades de algunos candidatos, ¿no? Por ejemplo, el que tiene mayor cantidad de sindicalistas en sus listas es Massa, un dirigente que fue el que pintaba a partir de su irrupción tan fuerte en la provincia de Buenos Aires como el gran contendiente de Cristina, del kirchnerismo, y que empezó a aglutinar gran parte del sindicalismo opositor. Sin embargo, se fue, digamos, quedando atrás en los últimos tiempos, y él lo que ha hecho como un gesto hacia el sindicalismo para atraer la voluntad de los sindicatos, que también tiene que ver no solamente en una cuestión política, sino económica también, buscando esa caja que le permita hacer campaña. Ha logrado una lista donde hay en la provincia de Buenos Aires un montón de sindicalistas. Lo tiene, por supuesto, a Facundo Moyano como número 1 en la lista de candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo tiene Alberto Roberti, sindicalista petrolero también, como número 3. Y después hay una variada representación donde hay barrionuevistas como Paula Marconi, como Horacio Valdés,
En realidad es bastante variado y los lugares realmente son importantes. En una lista que hay que ver, porque las encuestas realmente ya a esta altura no confiamos en ninguna, pero no sería la que mejor ranquearía, por lo menos en las PASO, ¿no? Bueno, ahí tiene a Graciela Camaño, que es, digamos, su mano derecha, su mano izquierda, su mano importante, en una cabeza importante. Exactamente. Digamos, Pero Graciela, viste que tiene ese, bueno, es la esposa de Barrio Nuevo, y Barrio Nuevo apoya a Massa, pero entre ellos hay una relación de independencia, ¿no? Barrio Nuevo lo quiere al gallego de la Sota, dice. En realidad, él lo que dice es que está apostando fuerte con Massa, ¿no? Y puso a su gente también a trabajar con Massa. Lo que pasa es que, bueno, se sabe que los sindicalistas son criaturas sedientas de poder, eso lo sabemos, así que en realidad se van a alinear con el que gane. Así que eso es indudable. Ahora, el gesto de Massa fue tener más sindicalistas para mostrar más peronismo y para tratar de que esa presencia sindical redunde en posiblemente mayor cantidad de trabajadores que lo apoyen en las urnas, ¿no? ¿Macri? Macri, contrariamente a lo que se pensaba, porque tiene muy buena relación personal y política y económica con muchos sindicalistas, a través del poder que por supuesto representa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, fue una presencia casi simbólica. Macri lo que hizo fue, en el plano de las candidaturas, decepcionar a todo el sindicalismo peronista. Es curioso esto, que yo creo, me parece que está enrolado en esta decisión de Macri de apostar a la tropa propia, ¿no? Apostar al macrismo auténtico, en lugar de abrir las puertas a otros sectores como el peronismo y aún el sindicalismo. Que es cierto que esto también, para el electorado de Macri, seguramente, tener un sindicalista es piantavotos, ¿no? Así que, contrariamente a lo que se pensaba, por ejemplo, él llegó a un acuerdo político con el Momo Venegas, líder de los trabajadores rurales de Guatre. Se pensaba, el Momo Venegas quería ser número uno, o por lo menos candidato a diputado nacional. No le dio a Momo nada de lo que quería, solo tiene un puesto está en la quinta sección electoral, un segundo lugar como diputado provincial, un hombre del Momo, es lo único que le dio. A Moyano, nada. A Moyano, con el que Macri tiene una muy buena relación personal, aparte de negocios compartidos, etcétera, que parecía que había ahí también una incipiente alianza electoral. A Moyano lo único que le dio es a Jorge Mancini, que es el dirigente que agrupa a los trabajadores del SEAMSE, le dio el cuarto lugar como diputado provincial en la primera sección electoral. O sea, tiene que haber un milagro electoral en la provincia de Buenos Aires de macrismo para que este hombre de Moyano realmente pueda entrar en la Cámara. Tenemos 2 minutos, hablemos de la lista de Scioli. Bueno, la lista de Scioli en realidad lo que tiene Scioli es, a través del kirchnerismo, la presencia de la UOM como nave insignia, digamos, del kirchnerismo, en el cuarto lugar. En cuarto lugar, Caló. Cuarto lugar de la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires está Abel Furlan, que es el líder de la seccional Campana Zárate de la UOM. Este es el gran dirigente que tienen, es que aparentemente podría, obviamente, a partir del resultado, entrar seguro en la Cámara, ¿no? Insisto, esto tiene que ver con esta recomposición donde también los sindicalistas se manejan con esta sensación de poder, ¿no? O sea, ¿cuál es el candidato que realmente puede llegar a conducir los destinos del país? Y en función de eso también despliegan su repertorio de reclamos, ¿no? Es interesante ver ahora también cómo vamos a tener el jueves este acto de Scioli con su mesa sindical y qué tipo de mensaje le va a dar. El sindicalismo está esperando que Scioli dé un mensaje claro de que le va a restituir su poder perdido, ¿no? Hay que ver qué señales da Scioli. ¿Cómo te parece que va a reaccionar, qué va a pasar en las próximas elecciones? ¿Qué sensación te da? ¿Te parece que va a avanzar el kirchnerismo? ¿Te parece que va a haber una segunda vuelta con Macri? ¿Te parece que Massa va a perder poder? ¿Qué te parece? No quiero convertirme en un encuestador, ¿viste? Porque si no... Pero no, mi sensación es que el kirchnerismo está muriendo y va a mutar en la piel de otro movimiento. Si es Scioli, por supuesto, yo no creo que Scioli, más allá del condicionamiento actual que tiene por parte del kirchnerismo, por este defecto de origen, si querés, la influencia de Cristina, no creo que si Scioli gane, dependa tanto de Cristina. Va a ser Scioli el que va a conducir el peronismo, ¿no? Así que yo en ese sentido creo que el que venga, aunque gane Macri inclusive, va a haber muchas sorpresas, pero el peronismo va a estar encolumnado detrás del que gane, en definitiva.
Gracias, Ricardo. Gracias a vos. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes, 20:30, ¿se acuerdan? Chau, chau.